Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios y vamos entonces a tomar hoy la quinta disciplina acerca de una vida santa y victoriosa. Y el tema de hoy entonces será: no aparte sus ojos de la eternidad. No aparte sus ojos de la eternidad. Recuerdan que la emisión pasada fue: sacrifique voluntariamente la carne, que su voluntad se empeñe en obedecer, que no es capaz, pero que Dios le va a dar el poder. Vamos a leer la palabra y dice allí en Colosenses capítulo 3 versículos, vamos a leer algunos apartes, el versículos 1 hasta el 5 primera parte y luego el 14 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos, digamos todos, de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El texto nos daría para el resto de años sacar unas buenas enseñanzas de acá, pero vamos apenas a verlo así por encima para enfocarnos en el hecho de quedar mirando siempre a la eternidad. Bueno, estudiando las disciplinas para una vida santa y victoriosa hemos visto varias cosas. Vamos a orar un momento y luego vamos a hacer un breve resumen de esto que hemos ya estudiado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido fiel y misericordioso y nos concedes escudriñar tu palabra a pesar de no ser merecedores ni siquiera de abrirla. Pero tú nos diste en Cristo la bendición de poder hacerlo, porque Cristo lo hizo y en su nombre somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estudiando estas disciplinas para una vida santa y victoriosa, vimos que el creyente debe sujetarse totalmente, sin tardanza y sin discutir nada, a la palabra de Dios. Hermanos, usted puede poner en entredicho todo lo que diga cualquier predicador, así llene los estadios más grandes del mundo. Usted puede discutirlo y debe discernirlo y debe examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero cuando abra la palabra de Dios, no se le ocurra criticarla. ¿Por qué? Porque jamás tendremos la mente de Dios para discernir su sabiduría. Dios jamás es injusto. Hay una cosa que nos han repetido en este púlpito hasta la saciedad, es que Dios no le debe nada a nadie, y si no le debe nada a nadie, tendría todo el derecho de no hacer misericordia con nadie. Pero si usted está hoy escuchando la palabra de Dios, es porque Dios ha hecho misericordia con usted. Entonces, ¿nos debe Él algo? No, no nos debe nada. Se lo debemos todo a Él. No le pregunte a Dios, como dice un cantante por ahí, ¿por qué los niños en la calle? Porque seguro que Él va a voltear y me va a decir, ¿y tú por qué lo permites? ¿Quién dejó los niños en la calle? ¿Dios o el papá? El papá y la mamá. Y una sociedad que es complaciente en nombre de los derechos individuales. Vimos entonces que el creyente debe sujetarse sin ninguna dilación y sin ninguna discusión, es decir, sin ningún retraso y sin discutir absolutamente nada a la palabra de Dios. También aprendimos que es vital para crecer en santidad hacer continuamente repasos a nuestra vida.
encontrar nuestras faltas, nuestros pecados y confesarlos verbalmente al Señor, específicamente, decirle todos los días al Señor, Señor, yo pequé en esto. Cuando uno confiesa, se libera y el Espíritu Santo santifica. ¿Y qué efecto produce esto? Nuestros apetitos carnales, que son pecaminosos, si usted se da cuenta, la comida que más le gusta es la que más daño hace. La comida más sana no nos gusta. ¿Eso a qué se debe? Al pecado. La única razón para que nos guste más lo que hace daño es el pecado. Entonces, esos apetitos carnales, cuando confesamos nuestros pecados, nuestros apetitos carnales, nuestras tentaciones, los confesamos al Señor todos los días. Entonces, esos apetitos carnales estarán totalmente bajo el control y el señorío del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si a usted le decía 1 kilo de chicharrón, cómame, ya no le va a decir, ya usted no va a escuchar esa voz. ¿Por qué? Porque va a haber una voz más fuerte que le dice, actúa con cordura. Cuida tu salud. Una vez alguien me dijo, de algo me he de morir. Pesaba más de la cuenta esta persona. Y cuando estaba en la clínica de urgencia me dijo, ahora sí entiendo lo que usted me decía. Hermanos, no voy a dejar de fregar por esto porque es que a mí me cuesta demasiado controlar muchas cosas. Y sospecho que a ustedes también. Entonces tengo que repetirlo porque si nos lo repetimos al final el Espíritu Santo termina convenciéndonos. Y cuando nos convence terminamos mejorando nuestras actitudes frente a las cosas, frente a las actitudes. También estudiamos que nuestra oración, que casi siempre está dedicada a pedir. Señor, gracias por este día. Es una palabra que decimos como de pura cortesía y luego, Señor, esta es mi lista. Esta es mi lista de mercado. ¿Y tú por qué no me respondes? Esa oración que regularmente la dedicamos a pedir lo que se nos antoja, lo que deseamos, debe volverse en un acto de adoración a Dios. ¿Qué quiero decir? Que antes de llevar ese listado interminable de antojos al Señor, y no le voy a quitar, si tiene hambre, es normal que pida su comida, ni más faltaba. Pero antes de hacerlo, tomémonos un buen tiempo para adorar, para observar la gloria al Señor. Adorémoslo en su gloria, en su magnificencia, en su grandeza, en su bondad, en su amor. Cuando uno está alborotado se le olvida que Dios lo ama. Cuando se lo dice, uno vuelve y se acuerda y se desalborota. Es decir, se le bajan los ánimos. Si nosotros tomamos la costumbre de adorar antes que pedir, pasan cosas hermosas. La oración ya no es carnal, es espiritual. Y Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Es una oración espiritual y también es una oración santa y que santifica. ¿Y por qué se produce ese efecto en nosotros? Porque entonces contemplamos lo grande de Dios y dejamos de ver la magnitud de nuestros problemas. Cuando usted se toma su tiempo para adorar a Dios en medio de la circunstancia que esté pasando, cuando le va a decir lo que le está pasando, ya no le va a decir, Señor, estoy vuelto añicos. Ya le va a decir, Señor, estoy dolido, pero sé que tú eres más grande que mis problemas. Hermanos, matamos el ego, porque ya entonces no nos enfocamos en el problema, sino que nos enfocamos en Dios. Ya no pedimos para suplir placeres banales, sino que aprendemos a pedir lo que realmente necesitamos. Eso es hermoso porque eso es santidad. La santidad no comienza por cuánto tiempo usted pasa de rodillas orando. Claro que hay que pasar suficiente tiempo de rodillas orando. Pero usted puede pasar las 24 horas de rodillas orando y sin embargo ser un pecador de tiempo completo. Porque no son los rituales los que cambian la vida.
es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros porque nos convence. Cuando cambiamos la actitud frente a las cosas, entonces nuestra vida será diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habrá obrado en nuestro corazón. Y esto nos condujo a la cuarta disciplina, que dijimos que era la gran lucha de los santos. Una batalla sin cuartel entre la carne pecaminosa y nuestro espíritu que ha sido regenerado por el Señor. Porque esta batalla solo la viven los creyentes. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene ningún problema en hacer lo que se le dé la gana y no tiene ningún problema de conciencia porque cree que Dios se lo debe todo. Cree que Dios es un deudor de él. Un creyente, un verdadero cristiano sabe que somos deudores eternos por la bondad de Dios. Así que el creyente, el Hijo de Dios, tiene esa batalla enorme entre su naturaleza, entre su carne pecaminosa y su espíritu que ha sido regenerado. Y esa disciplina, la aprendimos en la sesión pasada, es sacrificar voluntariamente los apetitos de la carne. Es decir, voluntariamente yo renuncio. Vuelve la pregunta que siempre hago, ¿puede cambiarlo? ¿Puede hacerlo usted? No, pero cuando toma esa decisión voluntaria, entonces ha activado la llave para que el Espíritu Santo obre lo que usted jamás ha podido hacer. Por eso algunos de nosotros, cuando nos sentíamos culpables por haber hecho lo malo, pensamos en la muerte. ¿Por qué pensamos en la muerte? Porque pensamos que ya Dios no quería nada con nosotros. Pero escudriñando la palabra nos hemos encontrado que Dios quiere todo con nosotros porque no nos amó, porque nos hayamos hecho buenos, sino porque Él es bueno. Porque no nos ama por quién somos nosotros o qué hemos hecho, sino por quién es Él y qué hizo para rescatarnos de donde ya no podíamos salir. Es el acto voluntario de negarnos a nuestros deseos. Vivir para cumplir nuestros deseos es idolatría, porque eso es ponerme yo en el trono y decir es que yo me lo merezco. Pero cuando yo me bajo del trono y no pretendo bajar a Dios de su trono, lo cual nadie puede hacer, pero somos abusivos y pretendemos hacerlo, entonces yo me he renunciado a mi ego y Dios comienza a obrar la santificación. Y entonces cuando encuentro que ya no disfruto tanto los placeres carnales y banales que se ven tanto en estas temporadas de fin de año, y empiezo a disfrutar estar en comunión con Dios. Empiezo a disfrutar lo sencillo. Qué hermoso es que nos podamos sentar en familia a la mesa y disfrutar de un bocado por sencillo que sea, pero que se disfrute en amor. Eso es una bendición y por eso damos gloria a Dios. Es el acto voluntario de negarnos a nuestros deseos idólatras para que la voluntad santa y perfecta de Dios sea obrada por el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Entonces nos pasa algo, nos cambia la conciencia, nos cambia la voluntad y entonces ya no pedimos nada que sea carnal, sino que aprendemos a pedir lo que es correcto, lo que realmente nos edifica. Y entonces cumplimos un mandato de Dios que es indispensable y es que amemos a los enemigos. Claro, usted no debe amar al diablo y sus demonios, pero si su vecino se declara su enemigo, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, si alguno de ellos se declara su enemigo, usted debe amarlo porque Dios lo ordena. Si no lo hacemos, somos desobedientes, rebeldes, y el lugar para el rebelde es el infierno. Ahora yo creo que podemos hacer cuentas. ¿Cuántas personas que de pronto no nos quieren tanto, las tenemos como por allá, que no queremos ni voltearlas a ver? No se trata de que usted se lo lleve a dormir a su casa porque a lo mejor le da la puñalada trapera. Pero sí que usted no guarde rencor con nadie, por mucho mal que le haya hecho. ¿Sabe quién gana cuando uno hace eso? Uno. Porque uno duerme en paz. Porque ya no depende de lo que hagan los demás para ser feliz, sino porque uno es feliz porque Dios le hace feliz. Esa es la verdad que debemos aprender a vivir. Romanos 8:13.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si, ¿por qué medio se hacen morir las obras de la carne? ¿Y cuál espíritu? El Espíritu Santo, está escrito con mayúscula. No se refiere al neuma, se refiere al paracletos. Se refiere al que tiene el poder de cambiarnos. Entonces no es una obra suya, es una obra del Espíritu Santo. Solo que Dios demanda que su voluntad se sujete a la de Él, para que el Espíritu Santo haga esto. Y ya leímos un texto allí en el versículo 5 de Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hay una lista que está bien larga y para abajo. Hace un par de semanas la leímos toda, pero leamos algunas que están en este texto. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ay, es que a mí me apasiona un kilito de chicharrón en el plato. Para no mencionar el taparroja y otras cosas, ¿no? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios detesta la idolatría, Dios no soporta la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría es ponerle sucursales a Dios. ¿A quién de ustedes le gustan las sucursales? Lo único que nos gustan las sucursales es del negocio, ¿cierto? Pero lo demás no nos gustan las sucursales. Pues a Dios menos, porque Él es santo, santo, santo. ¿Quién pretende sentarse en el trono y decirle a Dios qué opina o qué piensa mejor que Él? ¿Cuándo se configura la idolatría? Cuando yo soy capaz de poner en el trono algo o a alguien que no es Dios. O sea, cuando yo pienso que puedo hacer lo que se me dé la gana y paso por encima de la voluntad de Dios. Cuando identificamos pecados específicos y confesamos, luego entonces tomamos una decisión consciente y práctica. Las decisiones tienen que poder implementarse o si no nos quedamos con la teoría. Por eso digo no solamente una decisión consciente, sino práctica. ¿Cómo lo hace práctica? Por ejemplo, usted toma la decisión consciente de no comerse 20 buñuelos en el día de Navidad. ¿Cómo lo hace práctica? Pues no compra 20 buñuelos para usted. Se compra uno o dos. ¿Me hago entender? Toma la decisión de no comerse una libra de natilla, un kilo de natilla en la Navidad. Entonces compra la cajita pequeñita y la reparte para toda la familia. Así, las decisiones no solamente son conscientes, sino prácticas. Es cortar con la oportunidad para que ese pecado no vuelva a ocurrir en lo posible. Y el día que la embarró, pues no se dé golpe de pecho. Humíllese y pida perdón. Es que cuando uno se agarra a dar golpes de pecho termina humillado y no se levanta ni nadie lo levanta. Pero cuando uno confiesa, Dios lo levanta. Dios le da la bendición de levantarse. Esto yo lo llamo en mi lenguaje campesino, matar de hambre las tentaciones con decisiones responsables. Es el ejercicio práctico de la santidad, es negarnos a nuestros antojos. Esto es tomar la cruz de Cristo cada día y seguir al Señor. Tomar la cruz y seguirlo. El Espíritu Santo da el poder para vivir la santidad. Lo acabamos de leer, ¿no? Es por el Espíritu hacéis morir los pedidos de la carne. Pero Dios demanda que mi voluntad y mi empeño tomen la decisión libre de hacerlo. No es que Dios no pueda hacerlo. Es porque Dios no nos trata como a robots. Dios nos da el espacio de que en nuestra voluntad le digamos, Señor, hazlo, porque yo no soy capaz. Y cuando uno lo dice en verdad, uno está postrado a sus pies, clamando. ¿Sabe por qué? Porque se da cuenta que si Dios no lo hace, está perdido. Porque nos damos cuenta que si Dios no obra, estamos en el infierno. Porque al cielo no entra cosa sucia. Y nosotros hemos vivido en la suciedad. ¿Qué hace el Señor entonces?
Cuando alguien le dice sinceramente, límpiame. Como le dijo el apóstol Pedro, entonces no me laves solo los pies, lávame todo. Y el Señor le dijo, Pedro, aunque no te des cuenta, aunque seas tan arrebatado, aunque tengas la fea costumbre de cortar orejas como los toreros, ya estás limpio. ¿Por qué ya estaba limpio? ¿Porque ya era un hombre con todo y aureola aquí? No, porque alguien ya había venido para poner su vida por él. Faltaba solamente algo muy pequeño. Y eso, en este estudio lo llamamos decisión voluntaria. De decir, sí, Señor, límpiame y seré limpio. Lávame y seré limpio. Cuando la Biblia dice, haced morir en vosotros todo lo terrenal, todo lo carnal, deja en claro que Él no lo hará, que nos corresponde a nosotros. No es hacerlo, porque ya lo dijimos, porque haced morir por el Espíritu. No nos corresponde hacerlo, pero sí nos corresponde decir sí. Hay una noticia muy triste. Si nosotros no matamos el pecado nos matará. ¿Usted puede matar el pecado? No. El Espíritu Santo lo matará. Pero Él espera que usted le diga sí. Disciplina número 5. Perdóneme ese repaso extenso. Lo que pasa es que esta es la última disciplina que vamos a escudriñar, entonces es necesario cerrar. Disciplina número 5. No aparte sus ojos de la eternidad. O más resumido, fije sus ojos en la eternidad. Pero quise dejarlo no aparte porque es que como es un acto voluntario también, entonces usted puede hacer, si le digo fije sus ojos, de pronto no tiene que saber que su voluntad está más involucrada. No aparte sus ojos de la eternidad. Vamos a leer Colosenses 3, 1, 2 y la primera parte del 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no sus antojos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, en la gloria venidera, no en el dolor de cabeza del momento. En la provisión para toda la eternidad, no en el bocado de comida que le falta para el almuerzo. En que Dios es su proveedor, no en el hecho de que hoy no tiene trabajo. En que Dios es quien le sostiene, no en que su empresa va hacia abajo. Ponga sus ojos en la patria celestial, no en la mansión que quiere comprar y que tal vez no puede adquirir en esta tierra. Amén. Fijar nuestros ojos en la eternidad da forma final a las 4 disciplinas que ya estudiamos. Es decir, fijar los ojos en la eternidad justifica sujetarnos incondicionalmente a la palabra de Dios. Justifica confesar nuestros pecados y nuestras tentaciones cuando se convierten en pecado. ¿Por qué? Porque tengo mis ojos puestos en el cielo. Entonces no voy a discutir. ¿Y por qué tengo que perdonarlo yo si él fue el que me ofendió? Porque usted es el que quiere llegar al cielo, ¿cierto? El problema del otro es el problema de cada quien. Pero me toca a mí, porque al cielo no entra cosa sucia. Justifica la confesión de pecados, justifica la sujeción incondicional a la palabra, justifica adorar a Dios antes que pedir. Fijar los ojos en el cielo justifica siempre adorar antes que ir a pedir. Fijar los ojos en el cielo también, en la eternidad, justifica sacrificar los apetitos carnales.
No importa que sea un plato de comida, porque es que a veces comemos más de la cuenta. Bueno, casi siempre. La verdad, en Colombia comemos todos más de la cuenta. Pero a veces que nos gusta darle gusto a la muela. Y la Biblia dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, entonces tenemos a veces unos kilitos de más que no es por vanidad. No se trata de que le pongo más aquí porque es que me hace falta, le quito más aquí. No, se trata de que seamos adecuadamente sabios para que tengamos dominio propio. Fijar los ojos en el cielo, en la eternidad, entonces nos justifica sujetarnos a la palabra de Dios, confesar nuestros pecados, adorar a Dios antes que pedirle y matar de hambre los apetitos de la carne. Fijar los ojos en el cielo, en la eternidad, justifica andar en un camino estrecho. No dando rienda suelta a nuestros deseos, sino procurando siempre agradar al Señor en todo lo que hacemos y poner por obra sus mandatos. ¿Por qué? Porque la vida es pasajera y el verdadero destino del hombre está en el más allá, sea participando en la gloria de Dios en el cielo o sufriendo el castigo eterno en el infierno. Veamos esta orden de Dios. Mateo 7, 13 y 14, muchos se lo saben de memoria. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La gran mayoría. El que dice eso no importa, es que esos amargados cristianos allá son fanáticos. Bueno, el fanático está dispuesto a matar por lo que cree, y si quieren ver ejemplos muy claros, vean la política. Pero hay que ser radicales, y el radical está dispuesto a morir por lo que cree. Hay que ser radicales. Entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De aquí aprendí una cosa. Cuando la gran mayoría se pronuncia para poner presidente de la República, no tienen la razón. ¿Por qué? Porque son pocos los que hallan el camino de justicia, el camino de la verdad. La gran mayoría está equivocada. Y creo que la historia nos ha enseñado esto, ¿cierto? La gran mayoría está equivocada. Por eso los hijos de Dios no nos fijamos en quién nos gobierna, sino en quién gobierna el mundo. El Dios del cielo. Claro que a nosotros nos corresponde ser responsables en las elecciones, hermano. Nos corresponde ser suficientemente responsables. No ser tercos, es que a veces somos más tercos. Ser suficientemente responsables. Pero eso no nos va a cambiar la vida, ni nos va a cambiar el país, ni le va a garantizar su trabajo. La misericordia de Dios sí, garantiza la provisión sobre todo. Por eso no nos obsesionamos con la vida aquí. Nos enfocamos en la vida de la eternidad. Debemos entonces dejar esa miopía espiritual para ver más allá de la punta de la nariz, más allá de este tiempo, y enfocarnos en la eternidad. Somos extranjeros aquí. 1 Pedro 2:11 lo dice. Por eso nuestro foco no debe ser lograr éxito en este mundo, sino asegurar el destino eterno. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Amén. La vida en la tierra, hermanos, es solo la antesala de nuestro lugar definitivo. ¿Usted se está preparando adecuadamente para vivir la eternidad? Es una pregunta que le quiero dejar esta mañana. Dos cosas deben estar en su mente en este momento. Dos cosas. El juicio eterno y el cielo. Y cuando digo el juicio eterno no me refiero al castigo. Ya vamos a ver de qué se trata. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Ah, Señor, es que yo dediqué mi vida en la tierra a defender la causa de los oprimidos y entonces maté al gobierno. ¿Quién que coge un arma para matar a alguien puede hacerlo para garantizarle paz a otro? Cada muerto en este país es una familia dispuesta a vengarse. Y a veces ni siquiera es una familia, es todo un partido político. Es toda una multitud, hermanos. Así no es. ¿Cómo nos enfocamos en el juicio eterno? ¿Y cómo nos enfocamos en el cielo? El juicio eterno es cuando uno comparecerá ante el Señor para dar cuenta de su vida. Pensar cada vez que despertamos en esto, en que hemos de darle cuenta a Dios de lo que hacemos, nos tiene que motivar a la santidad. Nos tiene que llevar a cuestionar si la forma en que planeamos cada día agrada o desagrada al Señor. Es que alguien dice, es que me lo pusieron muy de papaya y no me pude aguantar. Si usted le dice a un político, oiga, ayúdeme hermanito, ya usted le di su cuarto de hora, no lo aprovechó. Así no se vive en la fe. Así no se vive. Nuestras obras son joyas preciosas que sobrepasan cualquier dificultad. O nuestras obras son simple hojarasca que el fuego habrá de quemar. La Biblia lo dice. La obra de cada quien será manifestada en el juicio. Porque unos pusieron sobre el cimiento hojarasca. Otros pusieron metales preciosos. Otros pusieron piedras. Y el día de la quema se verá el humo. Así decían en mi tierra. El día de la quema se verá el humo. Pensar en el tribunal de Cristo pone filtro a todas nuestras motivaciones. Nos impulsa a buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Yo quiero meterme a su conciencia y a la mía, para que entendamos cuántas veces hemos obrado para dar gusto a los hombres y no para darle gusto a Dios. ¿Lo ha hecho? Muchas veces. De hecho, creo que la mayoría de veces lo hacemos así. Se trata de hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Buscar agradar a Dios, no a nosotros mismos ni a los demás. ¿Saben cómo llama eso la Biblia? La Biblia llama a esto santidad. Santidad. Vivir sujetos a la voluntad de Dios. Cuando meditamos en el juicio que viene, ni siquiera es por el temor de ir al infierno los que somos hijos de Dios, pero sí por saber si honramos o deshonramos, si agradamos o desagradamos a Dios. Porque la única salida a la terquedad por el buen camino, cuando uno se resiste a andar por el buen camino, lo único que nos queda es el dolor. Alguna vez, hace muchos años, enseñé acerca de los 3 componentes de la disciplina. Y el tercer componente, que es el dolor, es cuando no se puede a las buenas, toca a las malas. Porque el que no obedece al timón que le guía, tiene que obedecer a la pared con la que se estrella. A eso la Biblia lo llama santidad. Negarnos a nosotros mismos para que la voluntad de Dios se haga. Eso es fijarnos en el cielo, teniendo en cuenta, teniendo en mente el juicio del Señor. Ahora, dije que cuando uno se fija los ojos en el cielo, tiene en mente 2 cosas. La otra cosa es el cielo. ¿Por qué? Porque hay galardón. Meditar en el cielo es pensar en la promesa más sublime que ha hecho el Señor a sus escogidos. Es vivir no en lo que usted sueña vivir en esta tierra, no en las mansiones que hay en los cerros de Bogotá, no en las mansiones que nos ofrecen en Miami, no. Es vivir en un lugar donde el oro no es oro. Es algo tan brillante y tan cristalino y tan diáfano. Cuando la Biblia dice como el cristal, se refiere al diamante. Se refiere a los cristales de diamante. Pero esa es la forma como nos hace entender, para decirnos,
usted no se alcanza a imaginar lo que Dios ha preparado para los suyos. Usted no se lo alcanza a imaginar. Mire, Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio dice estas cosas. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es anhelar ese día en que ya mi hermano Eduardo no se tiene que levantar a rebuscarse el pan de mañana. Lo tendrá servido eternamente en la mesa. Ya no tiene que mi hermano Wilder decir no voy porque estuve trabajando toda la noche. No. Ya no tiene que pasar por eso. Si hay trabajo no habrá fatiga. Ese debe ser el anhelo más grande. Al comenzar cada día, meditar en el cielo es el combustible perfecto para perseverar en la fe y en estas disciplinas que nos cuestan esfuerzo, que nos toca decir sí, pero que nos traen la bendición de la provisión total del Señor y la vida eterna. Contemplar la gloria venidera hacen ver pequeñas las dificultades que usted enfrenta todos los días. Pensar en la gloria venidera hace que ese dolor de cabeza ya no duela tanto. Hace que ese mal que le aqueja ya se sienta menos. ¿Y sabe qué pasa cuando uno siente menos los males? Termina ignorándolos, y cuando uno los ignora, se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Así que si su vecina le deja todos los días la basura frente a la casa, ignore eso. Enfóquese. Y algún día la vecina se cansará cuando ve que usted no se ofende. Y el día que la necesite, hágale el favor. Y verá que nunca más vuelve la basura a quedarse frente a su puerta. Nunca más. Eso es matar los males de hambre. Eso es matar las enfermedades de hambre. Ver la gloria nos hace ver pequeños los problemas, sin importar de qué tamaño sean. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Contemplar el cielo hace que el pecado pierda su atractivo, hermanos. Vivir pensando en el cielo nos hace sentirnos menos seducidos por el pecado. ¿Cómo cambiar la gloria eterna por el placer momentáneo que ofrece el mundo y que tantas veces nuestra carne nos dice, cógelo? Meditar diariamente en la eternidad pone un marco glorioso a su quehacer terrenal, a su trabajo, a su empresa, a trabajar para su patrón. Meditar en el cielo hace que usted no le haga trampa a su patrón. Yo trabajé como 5 años en supermercados. Yo recuerdo que el patrón descuidaba la caja del escritorio donde echaba la plata. Algunos de ellos ya no viven y murieron muy pobres. No les sirvió lo que se robaron. Para nada. Eso hace que seamos diligentes en cómo trabajamos, en cómo usamos adecuadamente lo que Dios pone en su casa, porque muchas veces el problema para vivir mal no es cuánto recibimos, sino para cuánto nos alcanza. ¿Por qué? Porque lo usamos mal, porque desperdiciamos, porque malgastamos, porque menospreciamos lo que Dios pone en nuestras manos. Alguna vez les decía que si alguien le entrega un grano de maíz a otra persona, esa persona puede decir, esto no sirve para nada, y lo bota. Otro dice, con esto voy a volverme exportador de maíz, si lo siembra. Depende de qué hace usted con lo que Dios pone en sus manos. Por eso dije, eso pone un marco glorioso a su actividad diaria, a su quehacer terrenal. Nos hace dejar de vivir para llenar antojos y empezar a vivir para agradar a Dios. Fomente estas disciplinas, mi hermano, mi hermana. Usted verá prosperar su santidad. Y dice la palabra, todo lo que haga prosperará. Oremos. Un momento de pie. Si usted siente que el problema de hoy es que no valora al Señor, o tal vez está lejos de Dios haciendo lo que le place, aunque haya venido muchos años a la iglesia,
Le invito a que haga esta oración conmigo y también invito a los hermanos que están aquí que acompañen a estas personas para no poner a nadie en evidencia. Cierre sus ojos conmigo y diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarme a comprender lo que es imposible que yo entienda por mí mismo. Gracias porque tu Espíritu Santo alumbra para que yo comprenda tu voluntad. Dame el valor para decir sí y caminar en tu voluntad. Recíbeme, perdóname y ayúdame a crecer todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y que Dios les bendiga.